tiene una importancia desde el punto de vista del calor. Fíjense, ya se unieron estas. Vamos a colocarle más estaño a todas estas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de prácticas de electrónica. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo una placa electrónica y eso es porque el día de hoy les voy a enseñar cómo desoldar y soldar componentes sobre cualquier placa electrónica. Este video más que todo va para las personas que hacen reparaciones y les toca sacar algún componente o varios componentes de una placa electrónica y quizás se les dificulta esa tarea. Entonces el día de hoy yo les voy a enseñar cómo se debe hacer para sacar cualquier componente de cualquier placa electrónica, bien sea componentes de hueco pasante o componentes de montaje superficial. Entonces lo primero que ustedes deben saber es lo siguiente: para desoldar o soldar componentes, por lo menos requieren un cautín que tenga una potencia de más de 30 vatios. Por ejemplo, este cautín que voy a usar tiene una potencia de 48 vatios y eso es para que se nos facilite el trabajo de desoldar y soldar componentes. Otra cosa que deben tomar en cuenta es la punta del cautín debe estar bien estañada. Fíjense que esta punta en este momento no está bien estañada, pero en un momento les voy a enseñar cómo debe quedar la punta. Entonces, básicamente en este video les voy a dar varios tips haciéndole ejemplos, sacando componentes de algunas placas electrónicas para que ustedes aprendan cómo se debe hacer al momento de realizar esta tarea. Bueno, fíjense, para esta tarea que es de desoldar o soldar componentes, una de las cosas más importantes que se deben tomar en cuenta es la punta del cautín. Entonces, con esponja de alambre como esta que yo tengo acá, vamos a pasar la punta del cautín de esta forma. Alejados, bien alejados de su cara, porque pueden saltar partes de estaño de la punta. Entonces, fíjense cómo ha quedado la punta. En este caso, no le he colocado estaño, sin embargo, haciendo esto, la punta queda muy bien. Fíjense que está perfectamente estañada. De igual manera, para limpiar el estaño, procedo de la misma forma. Siempre voy a estar utilizando esta esponja de alambre para limpiar el estaño, porque eso me garantiza que la punta siempre esté justo de esta forma, brillante, como ustedes pueden ver allí. ¿Se dieron cuenta cómo al principio no se veía así de brillante? Bueno, esto es lo primero que deben tomar en cuenta. El estaño que voy a usar en este caso es de 0,8 milímetros de diámetro y debe ser estaño del que tiene flux por el medio preferiblemente. Entonces, en este video yo les voy a enseñar como tips o parte de mi experiencia. Como ustedes saben, yo soy ingeniero electrónico, pero la experiencia de soldar y desoldar la obtuve fue reparando muchos aparatos electrónicos, que hasta el momento o hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, fíjense, yo les voy a enseñar varias formas de desoldar y soldar componentes. Entonces, fíjense, vamos a suponer que queremos desoldar. Vamos a comenzar con elementos muy fáciles. Por ejemplo, uno de estos capacitores, este que está acá. Les voy a hablar también de los errores que se cometen al momento de soldar y desoldar componentes. Entonces, vamos con este capacitor, por ejemplo. Una de las cosas que deben tomar en cuenta cuando van a desoldar capacitores electrolíticos como este es observar que tenga en la leyenda o en el dibujo marcado cuál es el positivo y cuál es el negativo. Recuerden que los capacitores electrolíticos tienen polaridad. En este caso, esta es la parte positiva y la negativa es esta que está por el lado de acá. Fíjense que tiene el signo negativo. Ok, entonces este es el capacitor. Lo tenemos bien ubicado. Un error que se comete es tratar de desoldar directamente utilizando el estaño que está allí en la placa desde hace mucho tiempo. Tratar de desoldar usando directamente ese estaño. Eso es un error. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es colocar más estaño sobre el que está allí. Para comenzar de una vez, colocamos más estaño. ¿Esto qué nos permite? Nos permite renovar el estaño que está viejo y ponerlo más suave. Ahora, ustedes observaron que al colocar estaño aquí y estaño aquí no pasó nada. O sea, no se desoldó el componente. Entonces, aquí viene uno de los trucos más básicos que yo utilizo. Yo les voy a enseñar varias
técnicas o varias formas de sacar componentes, ya que no hay una sola. Una que yo utilizo mucho es que yo sostengo el componente, si se puede, con la misma mano, y entonces yo mismo lo presiono para que salga. Esta es una técnica que me ha funcionado a mí y es una de las que más utilizo porque realmente es bastante rápido el procedimiento para sacar componentes. Entonces fíjense, voy a aplicar ahora estaño en esta parte, pero desde abajo voy a hacerle presión como para que salga ese lado. Fíjense. Y allí saco como una partecita. Luego le doy acá y le hago fuerza para sacar la otra parte hasta que salen las dos. Ok, fíjense, aquí está el capacitor, ya lo acabo de sacar con esa técnica. Esta técnica también es bueno para este caso donde, si se fijan, las paticas están un poco torcidas y va a ser muy difícil sacarlo de otra manera. O sea, si ustedes no lo alan desde abajo, desde un punto de apoyo, este componente va a ser muy difícil de sacar. Ok, ahora vamos a suponer que vamos a sustituir ahí este mismo componente o otro componente. Vamos a suponer que estamos sacando este componente porque está dañado y vamos a meter uno nuevo. Entonces, lo primero que debemos hacer después de sacar el componente es colocar más estaño y hacer lo siguiente. Con esta herramienta, que es simplemente un extractor de estaño, vamos a extraer el estaño para que allí, en esa parte, queden los huequitos sin estaño. Entonces, bueno, para esto se hace de la siguiente forma. Se calienta y se extrae. Fíjense que de una vez queda allí el huequito, vamos con el otro, se calienta, se coloca esto lo más cercano posible y se extrae. Como pueden ver, allí están los dos orificios perfectamente limpios para colocar el componente que vamos a colocar allí, pues que vamos a ubicar allí. Como siempre, la punta, fíjense, va a quedar sucia. De una vez la pasamos por aquí y logramos dos cosas. Al estar haciendo esto, no solamente estamos quitando el estaño sobrante de la punta, sino que mantenemos la punta estañada. Bueno, aquí tengo otras placas para hacerles otros ejemplos, ya que las cosas a veces no son tan simples como ese capacitor que acabamos de sacar. Por ejemplo, fíjense esta resistencia que está acá. Esa resistencia, si la quisiéramos sacar, sería esta que está acá, de aquí a aquí. Ok, observen cómo las patas están un poco torcidas. Entonces, generalmente, para sacar esta resistencia, lo mejor es hacerlo como yo les digo, desoldar cada una de estas paticas y alarla por debajo. Pero en el caso de una resistencia como esta, tenemos otro problema adicional. No la podemos agarrar con la mano porque esta resistencia se va a calentar en el momento que yo aplique la soldadura. Entonces, fíjense, estos son los tips que yo utilizo para sacar componentes de forma muy simple. Entonces, aquí está la resistencia. Fíjense lo que yo hago. Con un destornillador pequeño como este, de pala, yo lo que hago es que lo introduzco por acá, por un lado, o por el medio, que quede así, para hacerle palanca. Y lo voy a dejar aquí. Fíjense cómo lo tengo allí. Ya yo sé cuál es la resistencia, es esta que está aquí. Entonces, le aplico estaño, como les dije, siempre hay que aplicar estaño para renovar el estaño viejo que está allí. Y luego, con este destornillador, cuando yo le vuelvo a aplicar estaño, voy a hacerle palanca al destornillador hacia arriba para que impulse la resistencia hacia abajo. Observen. Fíjense cómo ya salió ese lado. Si lo volteo, ya la resistencia se levantó por ese lado. Ahora que ya está levantada por ese lado, yo tengo dos opciones. O sigo aplicando lo mismo con este destornillador, o la agarro por acá, que ya no me va a calentar tanto, y yo mismo la puedo alar con la mano. Entonces, observen cómo va a salir. Y listo, ya salió. Fíjense, calentó un poquito, sentí el calor en el dedo, pero no me quemó porque fue un calentamiento muy rápido. Entonces, ¿qué es esto que yo le estoy enseñando? Tips o técnicas para sacar componentes. Para volverlo a soldar es muy, pero muy fácil.
Generalmente, cuando uno va a soldar un componente, si las paticas están como esta, torcidas, lo que hay que hacer es enderezarlas, que queden lo más derecha posible. Y si tuviesen mucho estaño, pues tendríamos que quitarle el estaño. Y para limpiar la zona, hacemos como hicimos hace un rato. Y fíjense, vamos a volver a colocar esta resistencia, porque la saqué a modo de ejemplo para que ustedes aprendan. Vamos a suponer que la sacamos para comprobar algo, después nos tocó volver a soldarla, entonces ubicamos el lugar donde va y la volvemos a introducir. Fíjense que allí salieron las dos paticas por arriba. ¿Qué pasa si la resistencia intenta como caerse, queda floja? Bueno, por eso es que estas resistencias generalmente están torcidas. ¿Por qué? Porque generalmente tienden a bajarse otra vez, y para que eso no pase, lo que hay que hacer es doblarla un poquito y listo. Hacerle un pequeño doblez y luego ya la podemos soldar. Soldarla es mucho más fácil que desoldarla. Por eso es que yo acá me voy a enfocar más que todo es en cómo desoldar los componentes electrónicos. Fíjense lo fácil que fue soldar esa resistencia. Allí quedó perfecta y allí está la resistencia, justamente como estaba. Este método que les enseñé con este destornillador de pala se aplica tanto resistencias como esta y resistencias que están un poco más pegadas a la placa como esta. Si no entra el destornillador de pala, se busca un destornillador más pequeño que entre por este lado, que pueda entrar por acá, o con este mismo se le hace palanca también por aquí. La idea no es destrozar la resistencia. La palanca que se le va a hacer para sacarlo, para empujarlo hacia abajo, es en el momento que se le coloca el estaño por aquí arriba. O sea que es una palanca muy suave, solamente para que el pin de la resistencia se salga del orificio y dejemos libre la resistencia al menos por un lado, para luego después quitar el otro lado, como hicimos con esta resistencia. Bueno, entonces este es el segundo tip que yo utilizo para sacar resistencias pequeñas como esa. Bueno, ahora pasemos a esta placa. Fíjense que le estoy mostrando varias placas electrónicas para que ustedes vean diferentes casos, para no quedarme con una sola placa y los mismos componentes. Aquí tengo otra placa electrónica y en este caso les quiero enseñar es cómo sacar, por ejemplo, transistores como este. Fíjense que hasta el momento hemos desoldado un capacitor que tiene dos extremidades, dos paticas y una resistencia que tiene dos paticas, pero los transistores tienen más de dos patas, tienen tres paticas. Entonces, ¿qué técnica utilizamos para sacar un transistor como este o cualquiera de estos? Entonces, fíjense que si volteamos por acá, aquí los podemos ver. Son estos que están acá, que se ve que tienen una marca blanca. Entonces, podemos sacar cualquiera. Vamos a intentar sacar este para enseñarles cómo se hace. Fíjense, está muy bien definido allí el transistor. Lo primero que se hace es colocarle estaño. Si la placa está sucia, aparte de estaño, se le puede colocar algo de alcohol y se remueve con un pequeño cepillo si está muy sucio. Entonces, vamos a colocarle estaño. En este caso, si aquí tiene una conexión como esta, se la quitamos. Fíjense que tiene aquí un cablecito. Eso era de una reparación anterior. Y colocamos el estaño. Ok, ¿cuál va a ser la técnica aquí cuando son tres paticas? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a llenar las tres patas de estaño de tal forma que se unan las tres. Fíjense, si yo coloco mucho más estaño, ustedes van a notar que se van a unir las tres patas, o al menos dos. Ok, entonces, ¿qué estamos logrando con eso? Que el calor se distribuya por las tres patas. Ahora, vamos a agarrar el componente por debajo, obviamente debemos tener acceso a él y vamos a distribuir ese estaño entre las tres patas. Así. Y vamos jalando el componente. Fíjense, ya lo saqué. En el momento que le estoy explicando eso, fue tan rápido que ya salió. Quizás algunas personas me digan que por qué mejor no limpio las tres patas de este componente con el extractor y luego que esté ya libre de estaño,
el componente va a quedar libre. Bueno, como les dije al principio, les estoy enseñando técnicas o tips de mi experiencia personal y resulta que a mí me funciona mejor esto que hacer ese otro procedimiento. Es mucho más rápido. Si se fijan, fue tan rápido que ni siquiera dio chance de mostrarle en el momento que salió. Entonces ahora lo que hacemos con esa parte allí es lo mismo. Ahora sí la limpiamos. Ahora sí le extraemos todo el estaño que quede allí. Si queremos volver a colocar el componente. Y bueno, este es el procedimiento que se utiliza, por ejemplo, para sacar un transistor como este. Bueno, ahora vamos avanzando con más componentes para que ustedes vean las diferentes técnicas según el tipo de componentes que vamos a extraer. Ahora tenemos esta otra placa acá. Vamos a suponer que queremos extraer esta plaquita que está acá. Fíjense, esta plaquita tiene muchas conexiones, muchos pincitos de conexiones. Esta plaquita que está acá, la queremos extraer por alguna razón. Ok, recuerden que lo que importa acá es la explicación porque no estamos haciendo una reparación real, pero sí le estoy enseñando cómo sacar diferentes tipos de componentes simples o complejos desde el punto de vista de la cantidad de patas. Pues aquí tenemos uno que tiene muchas paticas, pero por suerte solamente tenemos pata de forma lineal. ¿Y qué ventaja nos da esto? Bueno, fíjense, la técnica sería la siguiente. Pónganla de tal forma que ustedes puedan pasarle el cautín de la manera más cómoda. Fíjense lo que voy a hacer. Para sacar esa plaquita, lo que voy a hacer es colocar bastante estaño de tal forma que el estaño se una con todas las patas. Observen esto. Deben unirse entre sí con el estaño, o sea, formando allí diferentes uniones, pero con el estaño. Esto tiene una importancia desde el punto de vista del calor. Fíjense, ya se unieron estas, vamos a colocarle más estaño a todas estas, que quede bastante estaño allí. Ahora, cuando ustedes ya sientan que le han colocado bastante estaño, ustedes la van a agarrar por debajo y la van a alar desde el lado donde ustedes calienten primero. Por ejemplo, yo voy calentando acá y le voy haciendo un poquito de fuerza para que vaya saliendo por ese lado. Y viceversa. Por el otro lado también, cuando le pase por el otro lado, también van a hacerle fuerza hacia abajo. Entonces, bueno, fíjense, el cautín está tocando gran parte de todas esas patas, todos esos pines. Los que ya han salido, no los dejen volver a entrar. Fíjense, acabo de sacar un componente o una plaquita que tiene, ni siquiera sé cuántas paticas tiene un montón de paticas y vieron la técnica que utilicé. Simplemente colocando bastante estaño en todas las patas y con el cautín haciéndolo circular y recalentando varias veces. Obviamente el estaño que queda aquí sobrando tienen que limpiarlo. Eso generalmente no es problema si ustedes tienen un buen extractor. Todo eso se deja limpio de nuevo y volvemos a colocar la plaquita en el caso que fuese necesario. Como les dije antes de sacar la plaquita, pues ustedes deben saber si va de esta forma o va de esta, porque en este caso, como por ejemplo, podrían equivocarse. Y algo que deberían hacer también antes de comenzar a desoldar algún componente, de repente puede ser tomarle foto. Esa es una buena opción. Pero aquí la técnica más importante que le estoy enseñando es cómo desoldar cualquier tipo de componente. Entonces ya vieron lo fácil que es sacar una plaquita como esta, a pesar de tener muchos pines. Y fue bastante rápido. Ok, ahora vamos con otro componente. Vamos a suponer estos transformadorcitos o inductores que están acá. Fíjense, tiene 4 paticas. En este caso, cuando el componente es rígido, la base es bastante rígida y además tienen más de 2 patas, como por ejemplo este que tiene 4, aquí sí que conviene hacerlo por otro método.
Entonces, fíjense, aquí están las 4 patas de este componente. Vamos a agregarle estaño a cada una de esas patas. Siempre hay que agregar estaño para desoldar. Puede parecer contradictorio, porque si más bien luego vamos a quitar estaño, o lo que nos interesa es sacar el componente, el estaño que se agrega es solo para poder sacar el componente de una forma más fácil, pero en este caso vamos a tener que aplicar el extractor en cada una de estas patas. Entonces, fíjense cómo se hace. Se calienta bastante, luego se quita esto y se extrae. Hacemos lo mismo con este. Se calienta, se extrae. Entonces aquí vamos a tratar de que todas las patas queden lo más despegado posible, que le quede menos estaño posible, y si hay alguna que queda pegada, pues no importa. Fíjense, aquí ustedes lo que van a hacer es esto, fíjense, palanquear. Luego ustedes van a ver cuál de todas es la que tiene estaño o le queda un poco de estaño. Por ejemplo, esta y esta otra. Entonces, entre estas dos es que le queda estaño, pero como ya esto se está moviendo, ya tengo aquí una libre. Entonces, lo que voy a hacer es que solamente con la punta del cautín limpia, sin estaño, la voy a dejar aquí y voy a presionar hacia abajo. Fíjense que ya se desplazó hacia abajo, y esta que era la otra, vamos a poner la punta del cautín y ya salió. Fíjense que quedaron los dos huecos libres, y ahora ya sacamos este componente también. Tampoco fue muy difícil sacarlo, si se dieron cuenta fue bastante fácil, y vieron la técnica que utilicé. En este caso sí limpié las puntas primero con el extractor, pero luego ya me di cuenta cuáles eran las que le quedaba algo de estaño y la saqué igualmente muy fácil. Entonces, bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Ya les he enseñado a desoldar varios tipos de componentes, cómo es el procedimiento, y en un segundo video les puedo enseñar a cómo desoldar más componentes, como por ejemplo circuitos integrados de hueco pasante y cualquier otro componente que tenga cualquier cantidad de patas o pines. Entonces, bueno, espero haberles enseñado con este video lo básico de soldar y desoldar componentes sobre cualquier placa electrónica, sobre todo cómo desoldar componentes, que es la parte más difícil. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes que tienen que ver con electrónica, con reparaciones y con algunas ideas relacionadas con todo este tema. Entonces nos vemos en el siguiente video.